tengan mucho miedo. Bienvenidos a Vida y Virtud, en este podcast dedicado al terror, con mi buen amigo el Luis. El Luis camarada, ya le iba a salir. Ya va a ser la cruz que vas a cargar siempre, cabrón. Eso Ahora, del camarada. ahora es al revés, ahora como Bueno, si voy a hacer lo opuesto siempre, ahora voy a ser satanista para el podcast de hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues mira, dedicado a este podcast a Halloween, ¿qué te parece? Está muy bien, yo ya le... O sea, propiamente cuando yo empecé el proyecto de Vida y Virtud no tenía en mente hacer algo en especial así para el día de Halloween, pero como es una fecha que me sigue gustando hasta el día de hoy, por lo menos por la estética, Sí, claro. que desde niño, no sé, siempre me han gustado las calaveras, las calabazas, ¿no? Esas calabazas como detalladas así con caras demoníacas que le meten ahí una vela para que ilumine. Y en general el tema del terror me llama la atención. Pues desde que yo tengo memoria, a lo mejor de chico era nada más eso, ¿no? Las calaveras, los monstruos, eso. Ya conforme fui creciendo, ya me empezó a llamar más el tema, me empezó a llamar la atención, perdón, el tema de los fantasmas, lo paranormal. Existen los demonios, existen hay entidades así como que son sobrenaturales, existe algo que no podamos ver pero que está ahí, etcétera, etcétera. Entonces pues el día de hoy vamos a tocar un tema que es referente al Halloween, que es los exorcismos y la demonología. Lo paranormal en su amplio contexto, Sí, ¿no? se puede decir que más en general, y por ahí también vamos a contar alguna que otra anécdota que nos haya ocurrido. Ya ustedes juzgarán. Esto principalmente también quiero aclarar, no va a ser como modo de presentar esto como esto es verdad o esto es falso. Eso usted lo deliberará, porque esto está íntimamente relacionado con pues el tema de lo sobrenatural, si existe Dios, no existe Dios, porque es un tema que está relacionado porque involucra a demonios y a ángeles. Pero esto va a ser más por el lado del entretenimiento, sin dejar a un lado el interés que esto provoca tanto para agnósticos, ateos, creyentes. Y Pues, por ejemplo, para empezar, y antes de que dieras tus spoilers, yo quería decir un poquito sobre el tema. Sobre el tema de lo que es Halloween. Investigué poquito, tampoco les voy a aquí aburrir la vida. Nada más para que sepan de dónde viene esta tradición. Que Halloween es muy muy parecido a lo que es Día de Muertos. Halloween es una tradición es de los celtas, pues de hace mucho tiempo para atrás. Ellos lo que hacían es que cuando venía esta época de cambio en octubre, ellos lo veían como una nueva temporada, porque se daba pues donde ellos sembraban y todo eso, era la época donde se daba este cambio de la siembra, de todos los frutos, se daban más, se daban menos. Entonces era este cambio y lo consideraban como un punto medio donde se abría la puerta del inframundo y podían pasar los seres queridos que tenían. Por eso te digo que es muy parecido al Día de Muertos. Entonces ellos lo que hacían era con muchas velas, y eso representaban las calabazas. Eran estas velas que querían a la gente que se había perdido en el camino, indicarle ese camino para que pudiera llegar al cielo, ¿no? Entonces es muy parecido en ese contexto. Nada más la única diferencia es que pues esta tradición viene desde los celtas y se traduce para Estados Unidos cuando empiezan a llegar personas de esos lugares a Estados Unidos, y en los años 20 se empieza a hacer un pequeño, ¿cómo se dice? Un pequeño desfile acerca de todo este show. Y pues ya con Hollywood y las películas se empieza a hacer todo como más popular a través de la mercadotecnia. Sí, ya y ya ahí es cuando se empieza a meter mucho el tema de demonios, se empieza a meter mucho el tema de fantasmas, de fantasmas ponle que ya estaba, pero más de demonios, de monstruos, del hombre lobo, todo esto que pues no venía mucho con la tradición integrado real, originalmente, pero pues ya con la cultura gringa se va apropiando
a este estrato pues que hemos disfrutado tanto, ¿no? Tanto a mí me gustan las películas de terror, a mí me gusta esa época de disfrazarse, todo lo que se hace. Yo a mí sí me gustaría ir algún día a Estados Unidos solamente en esa fecha para ver qué tanto se puede hacer o qué tanto están los desfiles. Y justo hace poquito se empezó a hacer un desfile también de Día de Muertos acá en lo que es en México, en la Ciudad de México, porque justo unos gringos hicieron una película, la de 007, y hacían un desfile de Día de Muertos y todo el apartado de disfraces, de todo lo de producción, se lo dieron al Estado, se lo regalaron. Entonces siguen haciendo este desfile cada dos. La diferencia entre Halloween y acá es que el Día de Muertos es más una interacción donde los muertos pueden bajar y saludar a sus seres queridos, y trata más de recordar para que no se pierdan esas almas y no se pierda ese recuerdo de esa persona, a diferencia que Halloween es más como Nada más como es una guía. Es una guía para ayudarlos a llegar al más allá. Entonces, para empezar, ¿qué es paranormal? ¿Qué se puede considerar más allá paranormal, más allá de lo normal, supongo? Sí, mira, sobre lo paranormal en específico no traigo el concepto como tal, pero yo para documentarme y tener un poquito más de información y hablar de ese tema, me leí principalmente un libro que se llama Summa Demoníaca. El autor es un sacerdote exorcista de apellido Fortea. El nombre, estoy casi seguro que es José Manuel Fortea. Ahí habla de lo que es lo preternatural y lo sobrenatural, pero va más o menos relacionado. Y el tema de los demonios entra en el preternatural. Y el preternatural es toda la actividad que puede llevar a cabo un demonio interactuando con la realidad, con los fenómenos de la naturaleza. Por eso, y también tiene que ver con cómo es que estos pueden llegar a interactuar con el ser humano. Es mucho más sencillo que un demonio o varios demonios se involucren en la vida de alguien que les permite de alguna manera entrar o que les abre puertas. Según el padre Forte, esto puede ser o jugar a la ouija o jugar este tipo de rituales extraños, espiritismo, rituales. Creo que él menciona algo así como macumba, creo que tiene que ver con brujería africana, me parece. Okay. Y básicamente es eso, cómo se manifiestan, más allá de las posesiones, que también cuando hablamos de demonios y la interacción que tiene con el ser humano o cómo llevan a cabo estas actividades. Una es la posesión, pero antes de la posesión muchas veces lo que sucede es algo que se llama afección, o no es afección, es influencia externa o influencia interna. Por ejemplo, por eso se dice que, o incluso hay videos, ¿no? Hay videos en YouTube donde nos encontramos con situaciones en las que hay personas que están en una casa y de repente nos están grabando y quiero que vean, muchachos, cómo es que aquí me están moviendo las cosas o me están aventando que soy objeto. Okay. Entonces eso supuestamente tiene que ver con una influencia externa, como el demonio sí puede interactuar con lo que hay en la realidad bajo las leyes de la naturaleza, y en este caso puede aventarte, no sé, un vaso, mover una silla, azotar puertas. Y cuando se manifiestan, a pesar de que los demonios por definición o en esencia son seres espirituales, no tienen materia o cuerpo, cuando se dejan ver, por decirlo de algún modo, se presentan como sombras negras, con figura medio humanoide, o como seres pequeños, igual negros. Entonces es raro, ¿no? Que de repente uno cuando ve este tipo de videos también pues se ven estas entidades como humanoides a modo de sombra, ¿no? Así medio extraños. Incluso a mí como... Pero, yo que soy más escéptico, yo digo, pero ¿por qué? O tú que investigaste más de este tema, sobre todo de la demonología, si se llama así, ¿no? Demonología. Yo digo, ¿por qué lo harían? O sea, ¿para qué? ¿O con qué fin? ¿O para qué lo hacen? ¿O por qué lo harían ellos? Ya ahí tendría que entrar el tema de teología, pero para no desviar voy a dar una breve explicación y no perdernos en el tema de pues más directo, porque eso ya tiene que ver con que si los ángeles, cuál es el origen de los ángeles, que si Dios es o no es. Pero en sí, desde la teología y desde la demonología, se dice que el demonio puede tener interacción con el ser humano siempre y cuando Dios lo permita, para, por ejemplo, como el mal aquí existe, para de alguna manera
construirnos en virtud. Por ejemplo, yo a partir de ciertas adversidades que puedo tener a lo largo de mi vida, eso yo lo puedo utilizar tanto para perfeccionarme y salir adelante y forjar carácter, o irme para abajo, ¿no? Y Pero, por deprimirme. ejemplo, los satanistas dicen mucho que, o sea, bueno, los que dicen que son satanistas, porque hay un concepto muy raro donde hay gente que dice que es que hay dos tipos de satanistas y se me hace totalmente ridículo la segunda. La primera es un tipo de satanista que es como que sí cree en el demonio. Ajá. y le da Y unos que dicen su nada más un alma. símbolo, ¿no? Que no existe, pero es un símbolo, nada Ajá, más, ¿no? y están los otros que Exactamente. son satanistas ateístas, que es como o sea, está totalmente opuesto el término, porque es como si eres ateísta pues no tienes, o sea, no tiene lógica Sí, que seas satanista. exactamente. O sea, Ellos dicen, nosotros no es que creamos en Satanás, pero es una manera, es un símbolo de rebeldía contra el... Y ya ahí le meten. Es que yo he escuchado este tipo de personas incluso que son satanistas, así como dices, que nada más creen que es un símbolo, o sea, que no creen en la existencia como tal, y son socialistas, o sea, que ya meten Sí. un montón de ideología política de fondo. Y sí, pues de vuelta, para no desviarnos, porque sí, hay un montón de ideología que tiene que ver con el tema de la rebeldía al sistema, a la ley, con L mayúscula, al orden. Y entonces, desde la teología de la demonología, se dice que los demonios son ángeles caídos, justamente porque se rebelaron ante la ley de Dios. Y cuando supuestamente desde la teología se dice que los demonios pueden tener esa interacción con el ser humano, es para fortalecerlos espiritualmente, para fortalecerlos en fe. Pero Eso no- es de la teoría. pero no sería como apoyar a Dios en vez de afectarlo, porque también se supone que se rebelan, ¿no? Entonces para Sí, sí. rebelarte sería como, bueno, te voy a joder o te voy a de alguna manera afectar a tus creyentes, ¿no? Tal vez traerlos a mi lado, donde no sé, supongo que no sé, no estoy muy informado Porque- cómo sea el cotorreo Ujú. de los demonios, pero supongo que para ellos, por ejemplo, el estar drogándote, el estar en, no sé, en orgías, en matar, todas estas cosas es como bueno, ¿no? Es como, es al revés, es como, mira, yo te estoy dando el placer. Sí, no, bueno, pero lo que se supone es, como además el ser humano tiene libre albedrío, puede o decidir dejarse llevar por eso o repelerlo. Entonces, tanto pueden, por así decirlo, ganar almas para el infierno, como en ese proceso o en ese inter donde el demonio, los demonios tienen esa interacción con el ser humano, fortalecerlos en fe y rechazar a toda esa influencia del demonio y a su vez también perfeccionarse como buenos seres humanos. Entonces de eso se trata. Es como, ahí están, los demonios están interactuando, Dios lo permite en cierta medida y también ahí tiene mucho que ver la fortaleza que tenga el ser humano en cuestión. Y que principalmente cuando ocurren este tipo de cosas es porque la persona en concreto está buscando, no está o jugando la ouija o practicando este tipo de sesiones espiritistas con mediums, etc, o va a panteones, que a recoger que el cabello de no sé quién y la muela de un difunto, que para hacer un ritual, ¿cómo se llama? Como de brujería negra, o que a veces dice, hay magia blanca y negra. Para los sacerdotes que son exorcistas dicen, no sabes qué es, que no es que haya magia blanca o negra, simplemente todo este tipo de magias o este tipo de ritualismos son propiamente del demonio, no es bueno practicarlos. Entonces, cuando es así, como por ejemplo, cuando uno, dejando a un lado el tema de los demonios, lo mismo pasa, ¿no? Cuando uno se empieza a meter en ciertas situaciones que sabes que te van a causar un mal o un daño, por consecuencia es más probable que te suceda. Si tratas de evitarlo, bueno, es más probable que te vaya mejor, ¿no? Sí, claro. Entonces igual con los demonios es más o menos la misma lógica. Y Por eso es sobre- que Dios lo permite, pero hasta donde ya ahí de vuelta tenemos que meter, no, la sabiduría de Dios, es sabiduría plena, es perfección, etcétera, etcétera. Entonces Él lo permite y también tiene mucho que ver con la voluntad y el libre albedrío del ser humano al momento de elegir meterse en eso, y una vez que se ha metido, decidir salirse o no, porque hay muchas personas que lo que cuentan algunos exorcistas es que al parecer hay muchas personas que llegan y sí, están sufriendo de ese malestar, están siendo posesos, pero no siguen las indicaciones del sacerdote. Dicen, no, ¿sabes qué? Está bien, o sea, yo pienso que lo que estás haciendo con tus sesiones de exorcismo, porque muchas veces duran años las sesiones de exorcismo, está muy bien, está muy cool, pero no, yo voy a seguir mi vida, no voy a... Me dijiste que rezara, no sé,
2 veces el rosario al día. Pues no lo voy a hacer porque va en contra de mí. Entonces dicen los sacerdotes, pues esas personas, a pesar de que ya, o sea, uno, ya abrieron portales, y dos, quieren seguir en ese lado, como que de alguna manera ya están adecuados. Sí. Y ahí ya es pues casi imposible. Por eso de vuelta ahí tiene mucho que ver el libre albedrío del ser humano, como en cualquier otra situación externa a lo espiritual o de los demonios o de los ángeles. Entonces es básicamente la misma lógica. Bueno, yo te tenía una pregunta sobre el libro que leíste, más o menos como nos puedes contar algo, o sea, me refiero, te exponen varios demonios o algo que tú hayas sacado interesante que no, pues la categorización de estos, o algún demonio que te haya llamado la atención, que digas, sí. Pues... Por ejemplo, dentro de la demonología, además que es el estudio pues de qué es un demonio, qué es lo que hacen, esto de los, lo que decía hace rato, ¿no? Aparte de las posesiones, la influencia interna y externa, estudian también la jerarquía que existe. Supuestamente el demonio más poderoso es Satanás. Satán o Satanás se encuentra en, me parece que hasta en el Viejo Testamento está registrado así. Es el más poderoso en jerarquía, digamos que es el number one. Y luego de ese está Lucifer. Y Lucifer es, etimológicamente quiere decir estrella de la mañana, me parece, estrella de la mañana o estrella del amanecer, una cosa así, porque hace referencia a que era es el ángel más poderoso y más bello, más inteligente, y a pesar de eso se degradó al momento de rebelarse. Y eso me recordó mucho a, por ejemplo, y por citar un ejemplo, porque estoy seguro que a lo mejor con lo que voy a decir muchos como que les va a resonar de alguna película, alguna literatura que hayan leído antes. A mí me recordó a Anakin Skywalker. No sé si la gente que está escuchando el podcast llegó a ver ese capítulo, creo que es el capítulo 1 o 2. Es el 3 cuando ya Anakin se hace del lado oscuro. Y Anakin en un principio lo ven como de alguna manera el que va a equilibrar la fuerza, ¿no? Pues de alguna manera el más brillante, no es el elegido, es el mejor de todos. Y a pesar de eso, cuando él ya tiene cierta maduración y empieza a ser tentado justamente también como por las fuerzas del mal, se enfrenta al final con Obi-Wan, es Obi-Wan, ¿no? Sí. Se enfrenta con Obi-Wan y al momento que Obi-Wan le gana, Anakin al mismo tiempo como un demonio degradado está en el suelo arrastrándose, lleno de odio, porque es otra cosa que dicen los sacerdotes que son exorcistas, que el demonio es odio puro, o sea que incluso si le dieran la oportunidad hipotéticamente que Dios les dijera, les doy otra oportunidad, ya su soberbia es tan grande que dicen, no, ni madres, yo soy odio puro, a mí no vas a persuadir ya de nada. Entonces es curioso cómo encontramos estas analogías. Y lo mismo, ¿no? Anakin cuando le responde Obi-Wan, cuando Obi-Wan le dice, pero es que tú eras el elegido, ¿no? Todo decepcionado, le dice, lo único que le contesta es, te odio. Sí. Y ya está degradado, los ojos llenos como rojos. Entonces es algo muy parecido a Lucifer. Y ya los que le siguen en categoría, ahora mismo no recuerdo, son como 4, como en importancia. Y ya son que más dirigidos como a la lujuria, a la gula, etcétera, etcétera. Y me decías algo interesante también hace rato, sobre que hay unos que hablan, otros que no hablan. Eso se me hace... O sea, como que te quieren manipular mediante la palabra o algo así. Sí, ¿no? es raro. Y de vuelta, o sea, yo una semana tuve para documentarme esto, pero sí me llamó mucho la atención. Insisto, yo voy a dejar el link del libro y dejamos por ahí el link de algunos videos que nos parezcan interesantes y ya ustedes sacarán sus conclusiones. A mí sí me llenó de mucho interés y mucha intriga como para seguir investigando, pero sí, supuestamente hay como 2 distintas conductas principales de demonios en los posesos. Y uno es, le llama el padre Fortea, los locuaces, que son como más agresivos. Y están hable y hable, blasfeme y blasfeme, grite y grite, como el clásico estereotipo de la película del exorcista o de alguna película que tenga que ver con esos temas. Y hay otro que es básicamente, que creo que le llaman mudo. Básicamente no habla, nada, se queda con los ojos, con las pupilas hacia arriba o hacia abajo, y por ahí a lo mejor hace uno que otro ruido y es todo. Y también otra cosa curiosa, bueno, sí, un montón de cosas, pero una cosa curiosa ahorita que se me viene a la mente, que muchas veces los exorcismos, o sea, como puede haber algún poseso que se libere del demonio, los demonios que tenga dentro, a partir de una sola sesión que dure, no sé, 5 o 10 minutos,
hay exorcismos que pueden llegar a durar años, 5 años, 6 años. ¿Cómo está eso? O sea, ¿los dejan como encadenados o qué? No, lo que pasa es que no es que todo el momento, en todo el tiempo de sus vidas, se esté manifestando el demonio, sino que hay cierta situación, ciertas circunstancias o ciertos tiempos en los que se presentan estos como cuadros, ¿no? Estas conductas. Y es ahí cuando pues se dan cuenta los familiares o la misma persona que hay algo raro, y es cuando van a consultar. También van primero con especialistas, ¿no? Eso también lo leí de parte de muchos sacerdotes, que no es como que le lleven a alguien, no, sabe que es que mi hijo alucinó con un demonio, no, sí, pásele, está poseído, ¿no? Sino que primero tratan de descartar si son temas psiquiátricos o psicológicos, o ambos, que a veces están como mancomunados. Sí. Y es a lo que yo pude investigar, que van y le realizan exorcismos, no sé, periódicamente, cada semana, cada 2 semanas, porque también tiene que ver la resistencia que tenga cada persona. Hay veces que es muy fatigoso y a la hora dice, no, sabes que ya, hasta aquí llegamos, tráiganlo para la semana que viene o unos cuantos días para que se recupere un poco y se pueda volver a realizar otra sesión. Está loco. Está muy loco, porque justo ahorita que decías cuadro, yo lo que investigué fue que, pues para mí, más que una posesión, yo sí soy un poco escéptico, la verdad. Yo siento que es más un cuadro psiquiátrico, porque justo hay varios conceptos que se me hicieron muy interesantes a la hora de llegar a este tema, porque vi un documental que era totalmente pues, vinculado a lo que es un exorcismo, ¿no? Y como es interesante que la Iglesia Católica no es el primer parámetro que toma, ¿no? Cuando llegan y no, es que mi hijo está poseído, mi hija está poseída, no le dicen como, no, sí, adelante, ahorita le practicamos el exorcismo, 10 pesos por cada 10 minutos, ¿no? O sea, no es así. La verdad es que para que la iglesia pueda, digamos, contribuir o dar veracidad de que si es un exorcismo, empiezan a hacer varios análisis psiquiátricos, psicológicos de la persona, sobre su pasado. Y me encontré con varios psiquiatras después en otros videos que vi, conferencias, que hablaban de un trastorno que se llama trastorno de trance y posesión. Sí. Que es donde el individuo, y luego también es un poquito, o no un poquito, un muchito o mucho pegado a lo que tú dices, que todas estas personas que llegan a tener esas posesiones siempre están vinculadas o rodeadas de cierta información, ¿no? Como tú lo dices, como, no, bueno, estuviste buscando la Ouija, estuviste buscando este tipo de cosas, ¿no? O eras muy católico, y en muchos de los casos es como un punto de inflexión donde la persona tiene un trauma y ya no lo puede superar. Pero hay dos caminos de ver este razonamiento o esto que estoy diciendo, porque hay uno donde, como tú dices, que sí lo creo, que hay veces que hay cosas que no lo podemos explicar, que hay cosas que se van más allá del entendimiento y de la ciencia, que por ejemplo hay gente que llega a una casa y no sé, la familia era normal, feliz, bla bla bla, llegan a esa casa y empiezan a pasar ciertas cosas, y por sobre todo los niños, que son los que son más sensibles, empiezan a tener estos comportamientos, estas interacciones, y tienen al amiguito que es imaginario, supuestamente, sí. Que por ahí se acercan un poquito más, y como los niños son más influenciables, se supone que por ahí se mete más el demonio, es lo que se tiene en teoría, ¿no? Eso es una. Otra es para gente que yo sí veo que sí tenía ya el cuadro, y hay una influencia externa que le empieza a influenciar de que no, es que los demonios, es que la posesión. Entonces esta persona empieza a deliberar y a tomar sus propias decisiones de que no, sí, tal vez sí es el demonio, y empiezan ellos solos hasta incluso a investigar, al punto de que ya hasta conocieron a su demonio, ¿no? Es que mi demonio es Asmodeo, es tal, ¿no? Sí. Entonces ahí se empieza a ver cómo se está alimentando más el cuadro, que al revés, que intenten sacar a la persona.
Sobre todo me acuerdo de un caso de una muchacha que ella primero tenía mucha depresión. Tuvieron una separación su papá y su mamá y tuvo una depresión fuerte, empezó a ser más tímida, la típica que ya ves que en la secundaria pues te tratan mal, bullying, todo esto, la pestosilla, digámoslo así, del salón. Y entonces empieza a tener un cuadro de entre depresión y de lo que le llaman trastorno de identidad disociativa, donde de repente su mirada se iba a la nada y ya, o sea, se perdía y la mamá le hablaba y de repente o no hablaba, directamente no hablaba, o decía una o dos palabras y ya cuando regresaba es como, no, me dijiste esto, me hiciste esto, y la muchacha no se acordaba. Y después ya empezó a ser cada vez más agresivo su cuadro, en el que empezaba a atacar a la mamá y la mamá no sabía qué hacer. Pero también vamos a lo mismo, por lo que yo vi en ese pequeño documental, la mamá está muy influenciada por la religión y cada que ella tenía este tipo de cuadros, en vez de dejarla en paz o apoyarla o llevarla al médico, la grababa con un celular y le empezaba a preguntar, ¿tú quién eres? No eres mi hija. Y no, salte de ahí. O sea, ya metiéndole la idea, ¿no? De que tenía un demonio. Esto escaló tanto que llegó a llevarla a la iglesia y empezó a tener algo que se llama un cuadro de histeria. Muchas veces la histeria no es totalmente comprobada, es algo más psicológico. Puede llegar gente con un cuadro de histeria al hospital y llegan ya los médicos, te revisan y ay no, es una H, y no la pelan porque dicen, está fingiendo, pero no es que estén fingiendo, sino que es un cuadro más psicológico, de donde están pasando por un momento, vaya la redundancia, de histeria, digamos, es que la histeria tiene que ver como entre una ansiedad muy fuerte pero compaginada con alteraciones de los sentidos, que sería como convulsiones, como se retuercen, cosas por el estilo. Entonces la llevó a la iglesia con un cuadro de histeria. Entonces empezaron a hacer las oraciones y todo esto, y ella ya empezó a tener el cuadro de que no, que se le metió el demonio y todo esta onda, y entonces la señora se decepcionó porque se la llevó el padre y el padre le dijo como de no, y no creo que la poseída pueda ser usted. O sea, que usted es la que le está haciendo mal a su hija en vez de que sea el demonio. Es usted la que la influencia, es usted la que la está tratando como de por sí ya es maltratada en el colegio y usted le agrega más, ¿no? Como que en casa también. Eres una porquería, eres un demonio. Entonces llegó el punto donde su solución de esta señora, para que vean cómo está el cuadro psicológico y enfermo de la señora, fue llevar a un satanista, hacer un ritual donde las dos hicieron un pacto. Y supuestamente la señora creía en Dios. Sí, porque el satanista... O sea, incluso, mira, ya el padre, ¿no? Que la autoridad le dijo, oiga, ¿no será que su hija no está ni poseída? Y aún así, ¿no? Como que ya aferrarse a... No, es que sí está pues... Y no voy a ir con la autoridad. Bueno, la autoridad no me gustó su conclusión. Voy a ir con el contrario, ¿no? Con un raro, ¿no? Sí, raro eso. Sí, y ya la llevó y entonces este señor, que también otro loco, porque mira, yo ahorita no, como dices, no vamos a tocar el tema de Dios, no estamos para hablar de eso ahorita, pero realmente, creas en Dios o no creas en Dios, ya que según tú en tu cabeza estés haciendo tratos con el demonio y todo esto, ya se me hace una persona bastante... clínicamente ya enferma, la verdad, porque buscar el mal por buscarlo, o sea, si me entiendes, como si yo me empiezo a mutilar la pierna. Hay un montón de casos que yo de repente llegué a ver en un documental también que estoy viendo esta semana. Muchas veces personas que se meten en ritos satánicos, ya sea de la categoría 1 o 2 de la que dijiste cuando empezamos el podcast, los que sí creen y los que no creen, pero dicen, no, es un símbolo nada más, no sé qué. Pues no sé realmente qué tan cierto es eso. O sea, a lo mejor dentro de sí creen, no lo sé. Porque luego las personas que se meten en ese tipo de sectas o rituales terminan haciendo atrocidades. O sea, no nada más que asesinen a alguien, no que violan, que matan, cercenan, bailan con las... O sea, hacen cosas ya bestiales. Sí, exactamente. Entonces,
tanto si es un tema de demonios o un tema que pervierte la psique a tal punto de llevar a cabo ese tipo de atrocidades, pues sí habla muy mal de una persona que se está metiendo a ese tipo de terrenos, muchas veces sin tener el conocimiento previo del daño que se está haciendo. De vuelta, tanto puede ser psicológico o espiritual, pero que termina repercutiendo en la realidad al final de cuentas. Y que ya Entonces, es totalmente enfermo, porque es como si nosotros apremiáramos a... Porque mucha gente, yo conocí muchos, no muchos tampoco, me gusta interactuar tanto con esa gente, siendo honesto, pero sí conocí un par de disque satanistas y se me hacía totalmente infantil cómo pensaban, porque era como, sí, es que soy muy malo, ¿no? Y es como, no, señor, usted está enfermo, o sea, de verdad ya buscar el mal propio y hacia los demás, como, es que yo estoy haciendo este trato con el diablo para vengarme de tal persona. O sea, dime qué tan enfermo puedes estar para eso. Y también lo mismo, tal vez ya estaban enfermos previamente y se sintieron acogidos en ese tipo de pensamiento idiota donde, sí, pues vamos a cortar un gato en pedazos, vamos a, ¿sabes? Sobre todo, ya ves que se dice mucho los gatos negros. De hecho, fueron purgados, que también, voy a lo mismo, fue algo terrible. Fueron purgados también por la iglesia porque se agarraban mucho para rituales satánicos, se supone. Entonces hubo una purga de gato negro y pues qué lástima hasta para el animal, y qué tonto de las dos partes, tanto de la iglesia como de los satanistas, de agarrar a un animal que no tiene nada que ver con su psique enferma para usarla para sus disque beneficios imaginarios o no imaginarios, como lo quieras tú poner, pero que al fin y al cabo son enfermos. Entonces yo siento que puede haber casos, que podría haber casos, pero sería estudiarlo muy a fondo, y también depende de tu creencia, porque si tú, voy a lo mismo, si tú no crees en Dios o lo que sea, yo no estoy en contra ni a favor, simplemente digo, entonces, ¿por qué buscar supuestamente un símbolo, ¿no? Satánico? ¿Por qué llegar a ese tipo de atrocidad, digámoslo, entre comillas, ¿no? Porque entre comillas muy grandes. Entonces yo creo que la mayoría de los casos de posesión, sí, para ya terminar un poquito y seguir con el otro tema, sí es un caso clínico. Para terminar la historia que les contaba, entonces terminó haciendo un ritual donde en su cabeza esta persona enferma está casada con el demonio Asmodeo, y este demonio protege a su hija mediante metiéndose a su cuerpo. Esa fue su solución enferma de la señora, y que pues por ahí la gente aplaudiéndola, ¿no? Y luego cómo justifican, ¿no? Porque también me acuerdo que en el documental el otro señor, que era el como digamos sacerdote, que satanista, decía de que no, es que ¿por qué van a admirar a un Dios que los va a venir a juzgar y que los va a matar a todos, ¿no? No, y nuestro Dios no es así, nuestro Dios nos deja hacer lo que queramos y nos da beneficios aquí en la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Y es lo que digo, más allá de que yo no crea, digo, esta persona, si yo creyera o no creyera, de todas maneras esta persona está enferma. Y si cree, todavía más enferma la hace, para mi punto de vista. Es alguien que, no sé, debería de ser ya medicado o encarcelado en cierto punto, porque imagínate qué tipo de daño va a poder hacer a la sociedad. Ese tipo de daño que puede hacer con un tercero es ahí donde pues, es lo preocupante. O sea, y como tú dices, celebrar las violaciones, celebrar los ritos, sí, celebrar el asesinato. O sea, lo que ellos dicen, lo que he escuchado es, pues sí, esa libertad irrestricta, así, no, yo hago lo que quiera, aquí no hay límites. ¿En serio? Sí, eso es lo que Dios prohíbe y nosotros venimos aquí a liberar. Y sí, o sea, desde el entendimiento de la demonología y todo eso, bueno, justamente sí coincide. O sea, a pesar de que no crean, pues es coincidente con lo que en esencia son los demonios, que es, no, yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Ajá. Como un niño pequeño también quiere hacer lo que se le da la gana. Ahora nada más usted pregúntese, todo lo que se le venga a la mente a un niño pequeño es bueno. Y con un adolescente pasa lo mismo. En sociedad por eso hay un sistema penal. No se puede estar haciendo o no se debe estar haciendo
lo que a uno se le salga directamente del rabo, porque vivimos en comunidad, hay un otro que va a ser afectado por la tontería imprudente que podemos llegar a realizar en grados, ¿no? No todo va a terminar en un homicidio o en un asesinato, una violación, pero siempre hay alguien a quien vamos a afectar si es que actuamos y procedemos así. Pues a mí me llama mucho la atención cuando yo escucho esa libertad de los satánicos, digo, pues esa libertad que desde la filosofía o desde cierta ideología yo repudio. Entonces, tanto una libertad del satánico como la libertad de tú haz lo que quieras, es una libertad incompleta, es hacer lo que se te dé la gana por capricho, porque puedo, porque me rebelo ante la ley, pero es que hay leyes que están por algo y están para algo. Y este tipo de lunáticos, yo me imagino, o sea, yo lo he dicho muchas veces, cuando se les hace el mal a ellos, ¿también lo celebran? O sea, cuando vamos a suponer que ese satanista le violan a su hija, ¿va a salir a aplaudirlo? ¿Va a salir a, wow, pero viva Satanás? Estoy seguro que no, porque son personas enfermas, retorcidas, y sí muchas personas que sí tendrán una relación ya directa que sí hayan hecho un pacto con demonios, o si estén ya poseídas por varios demonios, qué sé yo, pero el punto es que finalmente eso repercute en la realidad. Sea esto cierto o no sea cierto, repercute en el mundo real, y eso es algo que hay que apuntar, ¿no? Sí, y ahorita que dijiste eso, te digo, hay dos ramas de esto del satanismo, donde una es la que tú dices de rituales, de pactos demoníacos, etcétera, que incluso pues sería, no digo que es algo que quisiera yo ver, pero sería interesante comprobar si toda esa porquería que hacen realmente supuestamente les traen beneficios y les traen una vida totalmente de plenitud y no sé qué tanta porquería. Esa es una. Y la segunda rama son los satánicos ateos, que tienen unos mandamientos según ellos, lo cual es, te digo, vuelvo a lo mismo, es totalmente ridículo, porque hablan de que Satán no existe y que nada más es como un símbolo ante no sé qué demonios, porque, o sea, es muy ridículo, porque es que si no crees, es totalmente ridículo. Bueno, pero muchos de sus mandamientos son raro, como de, me acuerdo un par de ellos que era como, bueno, yo voy a respetar la vida animal, excepto si lo tengo que comer. Entonces ellos no son de hacer rituales y matar animales, pero dice una de las reglas que me acuerdo mucho, era como lo opuesto a lo que hace Jesús, ¿no? Que era, si tú vienes a mi casa y yo te voy a recibir con todo, digamos, con toda la fraternidad, exacto, pero si tú me faltas al respeto dentro de mi casa, yo estoy obligado a degradarte, a humillarte, y en dado caso, si se diera la situación, a correrte a patadas de mi casa. Y luego también aplaude la venganza, porque también dice algo así como de, no, yo soy una persona, bueno, me consagro, digamos, o como lo tengan que decir ellos, pero que soy una persona totalmente pacífica, pero si tú me haces algo, yo, bajo estos mandamientos satánicos, yo tengo la obligación, ni siquiera la libertad, la obligación, la obligación de vengarme de ti, y en dado caso que si se lo requiriera, despojarte de tu vida, si es que hiciste algo demasiado, si fue demasiado grave, digamos que, no sé, violaste a mi hija o mataste a alguien de mi familia, yo tengo la obligación de ir y vengarme y matarte, ¿no? O sea, ahí ya estás hablando de que vamos a lo mismo, por algo tenemos un sistema jurídico, por algo tenemos leyes, por algo intentamos ser menos simios, donde nos están regresando, y en su lógica es como, no, es que sí está justificado, es totalmente, eso debería de ser, y es como de, es no, una bestialidad. Y además que también pareciera que es más por un tema de hacer berrinche, ¿no? No, esto dice Dios, pues entonces yo voy a hacer lo contrario. Una cosa así, de repente y a mí sí me ha tocado ver este tipo de personas en marchas o en manifestaciones en Estados Unidos, en Canadá, que igual están marchando los LGTB, y van de la mano siempre estos, tanto en Inglaterra como en Canadá como en Estados Unidos, marchas del orgullo, feministas, y ahí van también pegados los satanistas. Y siempre lo mismo. Es nada más como una especie de rabieta de niño chiquito. No, es que lo dice la ley, pues entonces yo me rebelo. Oiga, pero ¿por qué no?
Sí, gritan, sí, se me hace. hacen coritos, hacen bailecitos, a su nivel también argumentativo de llevar a cabo una conversación medianamente civilizada es pobre. Digo, yo que sí me informo mucho de todo este tipo de marchas, manifestaciones, principalmente en los países que acabo de mencionar, van de la mano muchas veces y están ahí y son como, no, yo hago lo que se me dé la gana, esa es la verdadera libertad. Eso me suena mucho al progresista promedio. O sea, el satánico actúa mucho como ese progresista promedio y sí, a mí me suena más a libertinaje, porque justamente lo de ponerle otra mejilla pues es lo que la recomendación de Jesús, ¿no? Y sí, por ejemplo, y ahí se hace un discernimiento entre enemicus, creo que es en latín o en griego, ¿no? Enemicus y hostilis. Y por ejemplo, vamos a suponer que Erra me ofende ahora mismo, me dice, porro, eres un tonto, eres un imbécil. Bueno, yo tengo y además que tiene toda la razón del mundo de ser. Bueno, yo como entiendo que Erra se puede equivocar y a lo mejor está muy, muy, muy enojado o algo le sucedió, yo tengo el deber ser de entender que es un ser humano que como yo se equivoca y además no es para tanto. Entonces yo, mi Erra, está bien, tranquilízate, pongo la otra mejilla. Un satanista que diría, no, yo entonces regresa a la humillación 5 veces. Ajá. Y eso, a mi Claro. punto de ver, honestamente, dejando a un lado si usted cree en Dios o no, a mí me parece poco razonable llevar a cabo un acto que en sí mismo ya hemos considerado como algo malo. Si entiendo que la ofensa que hipotéticamente raza hacia mí, si yo entiendo que eso está mal, ¿para qué se la regreso? Eso no... Cuando uno está chico y es adolescente y se quiere hacer el malote, sí, esa lógica juega, pero es una lógica inválida. Sí, claro. No es razonable, a mí me parece no es razonable eso. Y para no perdernos tanto del tema, Sí, porque es lo que te decía. es Vamos más al terror, hermano, más al terror. lo que voy es, bueno, entonces, ya yendo, bueno, hablamos un poquito de los posesos y de cómo el exorcismo, por ejemplo, si te das cuenta, también mucho en las películas es este rechazo, ¿no? Porque como tú decías, muchas veces dicen, no, ya no quiero llevar este proceso de exorcismo, yo prefiero vivir así. Entonces, ¿a qué punto? Y bueno, y mi pregunta más bien ahorita es, para seguir con el siguiente tema, es, ¿existen los fantasmas o tú has tenido alguna percance con ellos? Y si existen los fantasmas y demonios o solamente demonios, Ya. o cómo se presentarían estas entidades, porque yo lo que me ha pasado, lo que sí creo es que muchas veces llegas a un lugar y tiene una atmósfera terrible, la verdad, o sea, horrible, y más cuando yo me acuerdo que a veces íbamos a la barranca yo y un amigo y de repente si te encuentras así como que rituales satánicos, así como Veladoras o cráneos, sí, cosas cosas así que hicieron extrañas. una noche anterior, dices no, o sea, de verdad me daba un escalofrío. Pero más allá de que me salieron demonios de la gente, dije, güey, que ahorita Sí, te entiendo, vengamos te subiendo y nos encontremos a esos pinches enfermos. Pero también puede pasar, ¿no? Que te pase que haya un fantasma o que haya un demonio, no sé, tú qué piensas, ¿existen o no existen estas criaturas? Sí, mira, yo siguiendo tomando como referencia ese libro, principalmente porque también vi algunos videos, documentales. Ahí trata que el fantasma como tal son las almas, que están purgando y que de alguna manera se manifiestan aquí, pero es más bien como para hacerle ver al familiar o a la persona que rece por ellas y que interceda por ellas para que logren llegar al paraíso, ¿no? Y los fantasmas generalmente se manifiestan tal cual, como era la persona física, como un espectro, y muchas veces dice el padre Fortés como con cara de pocos amigos, ¿no? Así medio terrorífica, pero se queda así nada más, no habla, no mueve cosas, nada más se presenta y ahí se queda. No hay una interacción. No hay una interacción, no habla, no dice nada, nada más están ahí como un espectro. Y los demonios sí, los demonios pueden emitir sonidos como risas, lo mismo, esa influencia interna. Por ejemplo, muestran ahí casos de personas, por ejemplo, y ahí es donde está el debate, que yo también estoy de acuerdo con lo que presentas, porque también los sacerdotes, como tú dices, no es como que usted ya soñó con el diablo, usted está poseído, ¿no? Generalmente los padres toman en serio esto, y tan en serio se lo toman que tampoco quieren pasar por charlatanes, no, cualquier cosa, usted ya, qué sé yo, habló una lengua muerta, no, es que soy tartamudo, no, habló una lengua muerta, tiene el demonio dentro, ¿no? Entonces,
hay muchas veces que ellos dicen que los demonios, además de toda esa influencia externa, presentan esa otra influencia que dije hace ya unos momentos, que es la interna. Y hay casos que se presentan donde una persona, dice el sacerdote, cuando yo me doy cuenta que no es psicológico o psiquiátrico, es cuando la persona me dice, ¿sabe qué, padre? Yo llevo una vida común, normal, con mis altos y bajos, como cualquiera, pero nunca había tenido estos pensamientos suicidas que me llegaron así, de repente. Pensamientos suicidas, o una obsesión así muy extraña. Que hay un padecimiento psicológico que es el TOC, creo, que es trastorno obsesivo compulsivo. Okay. O trastorno obsesivo, que es una obsesión también que se fija en la mente. Pero eso sí tiene un historial clínico, o sea, eso sí tiene como una evolución. Dice, cuando de repente las personas vienen así, que, oiga, yo pues llevo una vida común y corriente, de repente me está jode una idea de quitarme la vida, así, de repente. Y esa es otra manera en la que, por ejemplo, los fantasmas, no, al parecer, en teoría los fantasmas nada más son como espectros que se aparecen con cara extraña, con una expresión no de muy buenos amigos, y los demonios sí pueden tener todo este tipo de interacciones, tanto internas como externas. Eso es lo que te digo, de mover cosas, de aventarte muebles, de, pues a lo mejor no una cámara. ¿Por qué vendría o nada más viene...? Pues es lo que te digo, el padre dice que es nada más como recordatorio para que las personas recen por él y vaya al cielo. Sí, justo por eso se hacen esas festividades, tanto Halloween como Día de Muertos, para celebrar. Es la teoría del fantasma y digamos, la distinción que hay entre él, o eso, el que es el fantasma, y los demonios. Es lo que yo pude investigar. Pues por ejemplo... bueno, y tiene cierto sentido, porque si eres un fan, bueno, si eres un fantasma o si existe un fantasma, sí. Me refiero, ¿para qué tendría que venir a dañar o asustar de, ¿cómo estás, no? Sí. Porque muchos lo ponen así en las pelis, ¿no? De que sale y así como que vienen a asustarnos, ¿no? O sea, como La Chamba, ¿no? Muchas caricaturas también es así como que llega ahí con su portafolio y no, hora de trabajar, ¿no? Gasparín, ahí está Gasparín, sí. El fantasma amistoso. Sí, al parecer todo eso que los poltergeist, todo ese tipo de fenómenos son demonios tal cual. Sí. Que si la niña chiquita, que sea una sombrita chiquita. Por eso me llamó la atención cuando leí, se manifiestan como figuras humanoides o como figuras pequeñas. Es, cabrón, no coincide. ¿Y crees que puedan tomar posesión de otras cosas, como por ejemplo de objetos, animales, sobre todo animales? Había visto, es que vi un video súper extraño, investigando todo esto, vi un video extraño donde un loro de repente se vuelve loco, ¿no? Y le empieza a decir como a la dueña, pero como si tuviera una conciencia, porque tú bien sabes que un loro pues repite frases y ya. Sí. Entonces sí es bastante extraño cómo le empieza a decir a la dueña así como que acércate, espere que ven y no sé qué, ¿no? Y le empieza a decir, no me acuerdo cómo se llamaba el loro, pero digamos que se maldiciones. No, así como si fuera amable, ¿no? Así como que acércate, ven, ¿no? Así normal. Entonces, no sé, se llamaba, vamos a ponerle Franklin. No, pues Franklin, es que estás muy extraño. No, desde hace rato te estás portando muy raro. Es una gringa, de hecho. Y se empieza a acercar al loro. Y el loro cuando se acerca, ¡pam! Va directo a atacarla, ¿no? Y luego la morra se va corriendo de regreso y dice, no, esté para allá. No, yo te amo y que ven y que no sé qué. Y entonces... le decía, no, estás muy raro y que no sé qué. Y cuando se le acercaba, la volvió a atacar. En una de esas, le dice, no, ya no me voy a acercar. Entonces ahí es cuando la empieza a maldecir, ¿no? De que maldita puta, maldita esto, ¿no? Entonces dices, fuck, o sea, está demasiado. O sea, igual incluso, no sé, es que o sea, es algo que sí me voló la cabeza. Puede ser hasta incluso que lo super entrenaron al perico, pero... está demasiado extraño. Tío, es que son cosas muy raras, son cosas muy raras. Si uno ya es un escéptico que duda hasta de su sombra o duda de que si vivimos en la realidad y es Matrix, o sea, es complicado, o sea, yo entiendo. Porque yo hasta hace poco, o sea, les soy honesto, desde que leí el libro, que fue hace poco unos días, me empecé a plantear más con seriedad este tema. Pero sí entiendo porque he estado en la otra postura. Yo cuando estaba muy joven también era, pues sí, no dudo de todo, no todo. Y también es una vida invivible. Y en el fondo uno cree en muchas cosas también, o sea, tiene certeza, pero muchas veces lo toma como una postura a lo mejor un poco más ventajosa el estar, no, pues no, son tonterías. Pero de verdad hay muchas cosas que
para mí son pruebas suficientes, ¿no? Por ejemplo, los testimonios. Hay pruebas audiovisuales, experiencias que te suceden. Y sí pueden tener sus explicaciones psicológicas, psiquiátricas, pero sí yo sigo considerando que también hay una dimensión espiritual que sí puede tener afección. Respecto a ese tema de los animales, en el libro también aparece un caso donde dice el padre, eso es probable, no sé. Dice, pero también fue porque también respondiendo un poco a eso de que si los demonios pueden tener influencia en otras cosas o poseer otras cosas, hay otro concepto que es el de la infestación, que es por ejemplo las casas embrujadas. Digamos, los demonios ya están pegados o adheridos a la casa en sí, a los objetos de la casa o la casa. Entonces decía que le tocó un caso de infestación donde fue a hacer exorcismos y al final, al parecer, el perro empezó a tener comportamientos muy extraños. Salía corriendo de la casa y se iba directo a la carretera, y ahí se quedaba con la carretera dando vueltas, y no pudieron hacer cambiar de conducta al perro, y son comportamientos que antes no tenía, y terminaron matando al pobre animal. Pero no atacaba a nadie, nada más así, como tipo de huir. Comportamientos extraños. Y se quedaba como dando vueltas ahí mismo en la carretera. Y nada más. Pero ahí dicen también mucho eso, ¿no? Hay mucho escepticismo en ese punto de que mucha gente dice que los animales sienten, ¿no? Que, por ejemplo, vas a entrar en una casa y el animal no quiere entrar o no quiere, y que sienten las presencias, ¿no? Tanto, y es lo que tú dices, por lo que yo me estoy dando a entender lo que tú dices, entonces no es que sientan la esencia de un fantasma, más bien son demonios en sí. Sí, desde esa perspectiva, sí. O sea, entre muchas otras explicaciones que podrían ser. Mira, aquí me hiciste acordar a esto, que era uno de los conceptos que empecé a ver en el documental, ¿no? Ajá, que empieza a decir que está la posesión, que es como ya el ataque más directo, que sí, es ya el más posee grande. el cuerpo, ya manipula el cuerpo, sí, a voluntad, digamos. Pero que siempre va como por grados, que primero es la infestación, que es lo que tú dices, es como cuando una identidad está habitando una casa donde viven las personas, ¿no? Y pueden llegar, no sé, llegan, pues sí, personas externas, y entonces empiezan a darse cuenta de que cosas raras pasan en la casa, que se escuchan cosas, que crujidos, muchas veces los ruidos, ¿no? Que en la casa, pero que van a revisar y no hay nada. Entonces, sí, mira, son de esas cosas que uno decide creo o no creer, porque a pesar de que luego no, pero mira que están los videos, no, es montaje, es complicado. Muchas veces también se dice, ojalá les pasaran ese tipo de situaciones para que la gente ya, o sea, en carne propia dijera, puta, no, es que aquí hay algo más. Ve tú a saber qué es, pero aquí hay algo más, no es ni la mente, ¿no? Porque también es lo que dice el padre Fortea. Qué curioso, ¿no? Que hay un montón de escépticos por ahí, incluso de la psicología, y dicen, cuando se presentan ese tipo de temas de manifestaciones, infestaciones, etcétera, etcétera, dicen, no, es el gran poder de la mente. Dicen, mira, ahora sí es la mente. O sea, es como, hay cosas que se pueden explicar y son pues teorías que hasta el momento pues arrojan ciertos datos provisionales. Ya veremos en 20 años cómo va desarrollando la psiquiatría, la psicología. Sobre todo si hay varias gente, bueno, yo sí he visto que hay personas que se dedican a esto y que sí tienen medidores y sí he visto eso, que tienen un montón de cosas ahí para poder pues sí manifestar que sí se está viendo un caso, vamos a lo mismo, paranormal, ¿no? Entonces empieza primero la infestación de la casa, es lo que decía que ese padre, eran procesos, ¿no? Que primero la infestación de la casa, luego empieza la vejación, que es como son cuando daños. Ya empiezan a mover cosas, ¿no? Te avientan de repente el celular, se apaga la tele, no sé. Luego empieza la obsesión, que ya es cuando empieza a haber interacción con el más frágil o los más frágiles de la familia, ¿no? Y de repente es como, sí, mi amigo Miguelito, mi amigo no sé qué, ¿no? Y empieza a hablar y es que me dijo que que hiciera esto o que hiciera aquello, entonces empieza a haber una interacción con los que sean más frágiles de la casa y ya después tiene que haber una invitación del ser humano a tener esa interacción, a saber que, es que sí, que es bueno, ¿no? Y así, al punto de que ya pasamos a lo último, que será la posesión,
cuando ya tú le diste como esa apertura y esa invitación al demonio, ¿no? Que es como Sí, sí. empieza a haber una interacción, empiezas a hablar con él y, mira, y me solucionó esto y me ayudó con esto, y ya lo empiezas a invitar al punto de que, bueno, a ver, pum, y ya estás poseído, ya estás del otro lado. Bueno, así es como dicen ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo siendo más escéptico porque yo todavía bueno, yo creo en Dios de otra manera. Entonces, no estoy tan seguro, aunque siendo muy realista y muy sincero, porque también hay que ser sinceros, sí he tenido experiencias paranormales y a la fecha las trato de explicar y es que no le veo razonamiento científico y ni siquiera ni mental, porque cuando son cosas, por ejemplo, si tú y yo estamos hablando de esto y de repente se nos viene encima, o sea, flota la laptop y se me viene a la cara, pues yo no, o sea, ¿qué explicación científica le puedo dar a eso? De verdad, entonces me han pasado cosas así. Ahorita vamos a empezar con las anécdotas y esto. Pero yo estoy en el punto intermedio donde sí trato de que primero irme más a lo lógico, como siempre, y más a la psiquiatría, porque he visto casos muy horribles donde fueron tratados de una manera, y sobre todo en el pasado, que fueron tratados de una manera muy mal y la persona terminó Peor. en la basura. Por ejemplo, ya para terminar, voy a dar este último ejemplo de una chava que se iba a casar y la suegra no quería que se casara, pero estamos hablando del 1800 y tantos, ¿no? Cuando apenas empezaba la psiquiatría. Entonces, bueno, creo que hasta poquito antes, pero bueno, no me acuerdo bien la fecha. Pero el punto es de que se iba a casar y la suegra le dijo, no, yo ya te mandé una maldición y hizo un pacto con el diablo para que tú no puedas estar con mi hijo, bla, 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 bla. Entonces, cuando se entera de esto la muchacha se vuelve loca y entonces empieza a tener empieza a tener disuasiones, la personalidad disuasiva, todos los trastornos, Disociación, ¿no? Disociativa, perdón, no, disuasiva, a ver, déjame, aquí lo tengo anotado. Trastorno de identidad disociativa. ¿no? Ajá. Disociativa, sí, sí. Entonces empieza a tener esto y luego ya llega al trance, al trastorno de trance y posesión. Pero entonces su solución de la gente en ese entonces fue meterla a un manicomio. La metieron en un manicomio, pero la tenían en una jaula. ¿Qué te digo? Era como una cama. Era como una cama. Sí, es una solución que en principio suena razonable de, bueno, como representa un peligro y usted va a estar recluida, pero ya en una jaula. Sí, no, y una jaula así como de tamaño de la cama. Sí, para que usted no se mueva ni un centímetro. Ajá, ni un centímetro. No, y entonces qué bestialidad. empezó a encorvarse, obviamente ya no comía, se empezó a enflacar horrible. Que decía, no, ahí está el demonio deformándola. Sí, es que te digo, yo estoy de acuerdo con eso también. Yo estoy y los sacerdotes a los que yo estudié también están totalmente de acuerdo con eso. Que no es cualquier cosa señal suficiente del demonio. Porque el padre Forta también dice, imagínense que todo, tomando un poquito la pregunta complicada que me hiciste al principio del podcast, de lo de sí, porque ya me tenía que meter en teología y todo eso, que de igual manera, miren, yo el tema de Dios o teología o filosofía para tratar de demostrar la existencia de Dios no lo hago público todavía. Uno, porque considero que es el tema más importante hasta la fecha. Yo considero que es el más importante sin demeritar la economía, la política, la filosofía, la ética, las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Pero porque estoy convencido que es el más importante al momento en el que yo, si en el futuro me siento competente, hacerlo de la mejor manera. No me gustaría aventar así un argumento medio maltrecho y confundir a la gente, o incluso un ateo afirmarle sus creencias de que son tonterías, todo eso, ja, ja, ja. Por eso lo hago. Fuera de micrófonos, Cáceres y yo hemos tenido muchas discusiones, diálogos al respecto de eso. Sí, yo sí sostengo eso, sí, Dios existe, pero para no desviar, nada más quería dar esa pequeña aclaración, porque sí es importante. Y si hay cosas, si hay fenómenos que explican desde la demonología o desde la teología, que son otras explicaciones que pueden dar razonamientos a fenómenos que no explique, por ejemplo, eso, ¿no? Que ahora mismo empieza a flotar y eso rompe con la ley de la gravedad, por ejemplo. Sí. ¿Cómo me explico eso? O sea, un físico claro. No me puede venir a decir, no, lo que pasa es que hay un campo gravitatorio. A ver, pero no, es una hipótesis.
Luego sacan hipótesis, lo que luego yo vi como en debates, porque también vi como debates. Y dice, pero eso se puede probar. No, es una hipótesis. Es que Pues es lo mismo. es ¿no? complicado, También es una exactamente, hipótesis, exactamente. entonces, ¿cuál es la mejor? ¿no? Exactamente, tú dices, bueno, aquí está la explicación teológica, que usted puede considerar una hipótesis. ¿Es plausible o no? Ya decidirá usted. Pero luego también hay gente muy... No, son los poderes de la mente. Pero, a ver, demuéstremelo. No, es una hipótesis. Pues, bueno, está bien. Pero hay que considerar que hay cosas que salen, como dice Erra, de nuestra explicación a través de la razón. ¿Y qué puto es esto? O testimonios, ¿no? Videos. Que es que esto, ¿cómo se explica? ¿No? Y bueno, no sé si quieres ya pasar a lo de las anécdotas o... Sí, no, pues o nomás agregar termino algo. de que pues terminó enjaulada esta señora y sí, empezó a deformarse un poco su cuerpo porque obviamente no la alimentaban, porque no tenía cómo moverse, entonces estaba encorvada así. Cuando la encuentra el psiquiatra, que era en esa época era muy raro, porque era un estudio que se estaba empezando a dar, lo que hizo fue liberarla y decir, no, pues yo me voy a encargar de ella. Y ella ya caminaba como animal, o sea, ya tenía, o sea, se había deformado tanto su cuerpo que tenía que caminar encorvada con las manos en el piso. Como mono. Como mono. Ajá, y entonces él vio que sacándola, le empezó a hacer terapia, le empezó a hacer, y ni siquiera estamos hablando de que le dio medicamentos, la mamá le empezó a dar terapia, le empezó a dar ciertos ejercicios y se fue recuperando, pero nunca volvió a ser, digamos, una persona normal. Se recuperó al punto de donde le quitó la violencia, le quitó estos ademanes de estar nerviosa todo el tiempo. O sea, llegó al punto donde ya era funcional. No, ya como que le hicieron un vegetal, cabrón. O sea, sí, creo que fue una consecuencia no deliberada, ¿no? Y llegó sin quererlo, ¿no? Eso de que, mira, ya no tiene ansiedad. Pero tampoco tiene deseos de vivir. Sí. ¿Te imaginas? Sí. Y llegó, pues, obviamente eso. Murió como a los 2 años de eso. Pero él hablaba mucho de ese caso, ese psiquiatra, porque decía que las atrocidades que llegaba a ser la misma psiquiatría, porque también el hospital era psiquiátrico y la trataron como prácticamente como una basura. Sí, una bestia. No sé, un monstruo. Entonces vamos con las anécdotas, a ver si no se nos aparece algo aquí. ¿Qué es eso que tienes detrás, amigo? Ay, chicos, vale, sí me sentí acá. No te quiero asustar, pero tiene figura de sombra humanoide y está haciendo ruido así. No mames. Y dice que se llama, ¿cómo? Lucy. Pues no sé, ¿quieres empezar tú? No, tú. Algo que te haya pasado que digas, bueno, no creía, pero esto me lo ha afirmado. O puedo creer un poco más. O definitivamente ya fue, ya esto de verdad no hay manera de cómo. A mí, en lo personal, así cosas paranormales o sobrenaturales que me hayan pasado así directamente, hasta donde yo recuerdo ninguna. O sea, sí he escuchado ruidos o que me han prendido la luz, cosas así, pero no las considero propiamente, ¿no? Que sea prueba suficiente. O sea, yo también soy medio escéptico. Soy medio escéptico, por eso me cuesta también abordar esos temas. Pues pero, dale. Fíjate, otra cosa que leí en el libro y ya lo había escuchado, que muchas veces también este tipo de cuestiones se pueden manifestar en sueños, pero en ese tipo de sueños como lúcidos. De sueño lúcido sí he tenido cosas de eso que le llaman, a veces te lo encuentras como sueño astral o viaje astral, sueño lúcido, desprendimiento del alma. De eso sí he tenido varios y están muy, muy, muy locos. Y sí me he topado con seres extraños ahí, también como figuras humanoides. Hace rato le estaba contando a Erra un sueño lúcido que yo tuve. También tenía un contexto muy demoníaco, extraño, muy inquietante. Yo me desperté sudando. No recuerdo si hasta grité, pero fue terrorífico. Pues el punto es que yo, desde donde yo recuerdo, estaba como en un bosque, recostado pero amarrado. No me acuerdo si eran cadenas, cuerdas, pero el punto es que estaba amarrado. Y empecé a escuchar, me acuerdo muy bien. O sea, son de los sueños que detallitos hay y te acuerdas. Y empecé a escuchar el resquebrajar de la madera. Ya cuando están ahí cerca de una fogata, se empieza a escuchar como quiebra, ¿no? Como está quemando y consumiendo. Y entonces yo volteé, porque dije, ¿y esto qué es, no? Y vi que obviamente había una luz ahí, vi que había una fogata. Y al pie de la fogata había una persona
que físicamente era como una especie de musulmán. Toda la pinta de un musulmán. Las ojerotas, el color así muy mexicano, muy cafecín. El pelo, el cabello muy negro. Y tenía puesto, me acuerdo muy bien, una camisa como tipo de cuadritos, perdón, vaquera. Roja, como roja, azul. Unos jeans. Y el tipo lo único que hacía era que se quedaba viéndome muy fijamente y con una risa pero tétrica. Perversa. Malintencionada. Y yo no recuerdo exactamente las palabras que le decía, pero algo así como, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿O qué va a pasar? Y lo único que me respondía era eso, ¿no? Me respondía con esa sonrisa tétrica extraña. Y en un punto yo recuerdo que empezó a agarrar cosas del suelo y eran pedazos de carne, pero eran pedazos grandes de carne. Y los cortaba con un cuchillo, con un machetón, y los aventaba a la fogata. Y pues la fogata como que pues alimentaba, ¿no? Y yo por dentro, o sea, como no sé si a ustedes, a las personas que nos están escuchando, les ha sucedido este tipo de cuestiones. Es angustioso, no es cualquier sueño, una pesadilla así X, ¿no? Que uno sueña que, ay, se me olvidó el dinero, ay, qué no, una angustia de, yo decía, ya aquí, he muerto, ¿no? Estoy al borde del infierno, qué sé yo. Seguía aventando pedazos de carne y de repente veía que eran pedazos como de animales, veía que sacaba como pedazos de un puerco, de un chivo, o sea, cosas así. Yo decía, no, ya, aquí fui. Y de repente yo vi, a un lado también vi una figura justamente también humanoide, pero en sombra. Y ya me acordé también cuando estaba leyendo el libro y dije, puta, es que yo he visto este tipo pero en ese tipo de trances raros. Y esa sombra se me abalanzaba y sentía lo peor. O sea, sentía como, qué sé yo, como una violación, sentía algo horrible. O sea, como el daño más horrible de los daños más horribles que he sentido, como una invasión. Algo sentí. Se me metía, o digamos, se me aproximaba. Y ahí yo desperté, yo me acuerdo que desperté culiadísimo. Desperté así al borde de hacerme pipí en la cama, cabrón. Esa es una de las anécdotas que tengo, digo, para no extenderme. Pero yo me acuerdo de una de ti, de hecho, que me contaste hace mucho cuando estábamos en mi casa. Tuviste uno de estos azotea, sueños, ¿no? Cuando platicábamos en la azotea. Ajá. Que tuviste un sueño donde se salió, pues sí, como eso que llaman el viaje astral. Y que agarraste, no me acuerdo muy bien si unas llaves o un pantalón. Y sí, moviste las cosas, o sea, tú las habías dejado de una manera antes de dormir y luego agarraste las llaves y como que ibas a hacer algo y luego dijiste como que no, mejor me regreso porque como que... Sí, me dio espanto salir. Sí. En ese viaje astral fue en un departamento, sí, para no narrarlo todo, pero sí uno de ese tipo de sueños raros. Y yo era consciente de que no era un sueño, me lancé al suelo, vi el polvo así, veía los detallitos del suelo de mi casa, y decía, es que sí es mi casa. Entonces yo recuerdo que tenía ahí el pantalón, saqué las llaves del departamento, abrí la puerta y sentí el frío, o sea, sentí frío físico. Y dije, ¿me salgo o no me salgo? Pero dije, si me salgo ya hay otras chingaderas allá afuera, igual de horribles de lo que me encontré aquí adentro en la casa. Y decía, mejor no, y cerré la puerta. Y yo recuerdo que curiosamente las llaves de la casa no las tenía en el puño, porque en el viaje astral, digamos, en este viaje o en este trance, yo tenía las llaves en las manos y las empuñé. Y cuando desperté tenía las manos empuñadas. Y dije, donde tenga las llaves en las manos, más allá de que si el demonio, dije, me estoy volviendo loco, o sea, ya soy ¿cómo se llaman? Sí me acuerdo, o sea, Sonámbulo. Pero lo curioso es que el pantalón donde yo tenía las llaves sí estaba en la sala y las llaves estaban fuera del pantalón. Y yo soy muy, muy meticuloso. Yo cuando llego a la casa quito llaves, cartera, moneda, las pongo en un lugar, o si no, pues trato del pantalón ponerlo por ahí, no medio acomodado, pero no está el pantalón así y las llaves estaban botadas, o sea, están fuera del pantalón. Estuvo también raro y yo soy muy meticuloso en eso de, para que no una vez se me perdieron las llaves cuando estaba niño, un niño, estaba jovenzuelo. Y a partir de eso tengo la maña de estarme haciendo en las bolsas así como sí, palpándome, ¿no? A ver si y soy muy cuidadoso. Llego y esa vez me acuerdo que me los quité así los pantalones, pero estaban ahí botados y las llaves estaban a una distancia considerable, así como... Sí.
Sí, o sea, movidas, ¿no? Raro. Sí, raro. Raro. Muy raro. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo, de hecho, se me hace bien raro que... Bueno, tú sí lo conoces, a este Hype, al Alam. Ah. Que este güey pues ya es súper ateo y todo esto, no cree nada de estas cosas, pero se me hace muy extraño porque él vive en una casa, me acuerdo que esa casa era súper tétrica, así horrible, o sea, llegabas y ya era como, llegué a algo del infierno, o sea, y no porque abusaran de nosotros o algo parecido, Algo... la casa tenía una vibra horrible, era algo inexplicable. Pero me acuerdo que yo estaba en su casa y fui a servirme un vaso de agua. Con todo el culo del miedo, porque incluso siendo de día esa casa se sentía horrible. Y era como era una casa antigua, tenía como muchas sombras. O sea, entonces yo creo que era parte de la atmósfera que te transmitía, ¿no? Tal vez, digamos, no pudiera haber fantasmas o demonios o lo que sea, pero se sentía esa atmósfera horrible. Entonces me pasaron dos cosas ahí que yo sigo sin explicar muy bien. La primera fue que me serví el vaso de agua y cuando lo iba a agarrar, o sea, y la mesa no estaba chueca y era una mesa de metal con vidrio, o sea, arriba. Entonces yo cuando iba a agarrar el vaso, se movió hacia la derecha. Entonces yo dije, o sea, yo todavía siendo un niño, dije, igual aluciné. Lo quise volver a agarrar, hizo lo mismo, dije, no, yo ya me voy a la mierda de aquí. Dije, no, me quedo así, o sea, no hay pedo, o sea, prefiero la seda a esta porquería. Y me fui a la mierda, entonces esa es una. Y la segunda fue que me acuerdo muy bien que, o sea, iba a aparecer hasta, no sé, no me importa si me creen o no me creen, pero estábamos en el cuarto de mi tía y se fue toda la luz de la casa y se prende la tele, o sea, y es como, o sea, fue súper raro porque todo se fue la luz y se prende el televisor y en una estética, o sea, se vio muy, muy de película de terror, de esas chafas, así como, y fue como, güey, no, lo primero que hice fue, me salí corriendo, me valió madre, o sea. O sea, como regresó la luz, no regresó en todo, o sea, como que se prendió la tele nada más. No, o sea, no regresó. No regresó, o sea, nada más se prendió sí, es como si ahorita se va la luz aquí y se prende ese monitor. Y es como de, güey. O sea, no, yo me fui corriendo a la calle y dije, no, adiós, con permiso y buenas noches. Y así varias cosas pasaban ahí muy raras. Esas fueron dos. Y otras cosas que he tenido, como lo que dices de sueños lúcidos y así. Tal vez también es un alucín mío de que me creo, no sé, muy un ser de luz o yo qué sé qué demonios. Pero ya he tenido dos tipos de intento, digámoslo así, de posesión, por decirlo de alguna manera, pero yo siempre lo he atribuido pues a una imaginación, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba en el hospital interno, yo soñaba mucho con una niña, siempre así como supuestamente se había... ¿Cuándo? Cuando estuve en el hospital interno. ¿Hace poco? Sí, hace poco. Yo soñaba mucho con una niña y yo supuestamente decía, o sea, en mi sueño, ya ves que en los sueños sabes como todo. Entonces yo decía, pues es que se murió aquí, ella murió aquí y quedó como atrapada en el bucle, ¿no? Pero en una de esas, se quedó nada más así en mi cama, viéndome fijamente, como que siempre era, entre comillas, más friendly, ¿no? Como que se paseaba y no me daba tanto miedo en mi sueño. Pero una de esas estaba frente a mi cama y corrió, o sea, se abalanzó hacia mí y sentí que literalmente me estaba queriendo poseer. O sea, literalmente cuando siento que me pegan el pecho, empezaron a ver como pensamientos como de, no, es que tú no estás usando tu cuerpo, así, o sea, y hay una interacción rarísima, obviamente en mi sueño, donde no, qué chingados, ¿no? O sea, pero una de las cosas que siempre me ha pasado cuando he tenido estas batallas mentales en sueños con seres extraños, que no sirve el mentarles la madre o ponerte agresivo, porque pareciera que eso los hace más fuertes. Tiene que ser totalmente opuesto. O sea, tienes que estar como en un mood de sanación. Ajá, de sanación, de invocar a mucho a Dios, de hablar. O sea, yo por ejemplo me acuerdo que empecé a rezar. O sea, y yo, justo en ese momento, o sea, no llevo mucho creyendo, o sea, o diciendo que creo en Dios. Justo en ese momento yo todavía me declaraba ateo. Entonces, fue que, güey, yo empecé a rezar, o sea, así de que empecé a rezar. Y
o sea, como que la expulsé, por decirlo de alguna manera. Y cuando yo me despierto, pues me despierto como hasta como no gritando tal cual, pero sí como agitado. Y me acuerdo muy bien porque mi papá estaba hablando y dijo, no, nomás fue una pesadilla, nomás fue una pesadilla. Y yo, pero estaba así como todo agitado, sudando, güey, también yo me acuerdo mucho de eso. ¿Qué? Hasta que el corazón sumamente acelerado y el sudor frío. Sí, Yo sí, me acuerdo sí. mucho eso y hasta la posición, o sea, como yo en pose fetal, así, o sea, es muy... Y yo, o sea, nada más platicando dos. Cuando estaba más joven me llegan a pasar eso cada... O sea, yo ya sentía, o sea, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y primero llegara como esa parálisis del cuerpo, así, ahí viene. Ah, sí. Sí, Ahí también viene. la parálisis del sueño dicen que muchas veces cuando tienes esa parálisis ves sombras, siempre pasa lo mismo. Y decían por ahí los expertos clínicos que también es como lo que tú dices, es más una hipótesis, también hay que ser sinceros con la ciencia, es más una hipótesis, que es como algo normal, que veas sombras, que veas, pero güey, se siente totalmente horrible. Sí, o sea, son explicaciones que dan como provisionales y pueden resultar a veces insatisfactorias porque a ver cómo se replica eso. A ver, vamos a replicar eso a ver si es verdad. Y si no sucede, o sea, son cosas como, bueno, ahí está, ¿no? Es una posibilidad. Pero me suena más a, no sé qué decirte, pero es psicológico. Ajá. Me suena más a eso. Sí. Y sí, o sea, yo he tenido un montón. Ya hace rato que no, hace poco tuve una, pero ya tiene tiempo que no es frecuente. Pero mucho tiempo que no es frecuente. Muchísimo tiempo. Qué bueno, porque no es Sí. no es divertido. O sea, No, yo es me horrible. acuerdo que sí era, ahí viene, yo ya sabía. Sí. No es que lo disfrutara, pero por lo menos ya sabía lo que iba. Y sí, yo vi niñas, sombras, sentí esos como jaloneos. Sí. Digo, ahí está la posibilidad. Ahí está la posibilidad. Aquí ya expusimos si se puede tratar de un tema psicológico, psiquiátrico. Muchas veces se quedan incompletas esas hipótesis de, no, lo que pasa es que usted en su mente cuando, no sé, ve tú a saber, se puede replicar eso para que se demuestre el mismo fenómeno, digamos que se cumpla a modo de predicción, ¿no? Que sea predictivo. Porque una de las cualidades que tiene la ciencia es que se cumple el fenómeno, ¿no? Que se repite y se cumpla. Y digo, no sé, se han llevado a cabo esos experimentos para replicar a ver si es verdad que uno con determinadas situaciones, la mente y la psique provoca que la son, no lo sé. Sí, O pues sea, ahí es que están todavía... las distintas posturas. Sí. No, aparte también hay, o sea, como lo que te decía lo del, o sea, por ejemplo, a mí se me hace más fuerte lo del vaso. O también había un mono que tenía también Alan en su casa que se llamaba Tachirito. Y ese güey hablaba, pero lo tenías que agarrar y mover. Y me acuerdo que una vez estaba yo entrando a su cuarto y empezó a hablar así de que de la nada. Y yo así de, güey, o sea, tal vez, ok, tal vez se descompuso, tal vez no. Pero era totalmente, o sea, era una tras otra en esa casa, era una tras otra. Y yo decía, o sea, si es de la mente, ok, pero una tras otra. Me acuerdo mucho que No, y había que mi tía explicar, trapeaba ¿no? y siempre se veían las mismas huellas en la misma dirección. Era como, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, tal vez puedo decir, no, es que era aceite, yo qué sé. Pero una tras otra, el perro también, tenían un perro en el patio de atrás. También de repente se ponía agresivo hacia la nada. Entonces, te digo, para mí era como lo que dijimos, era ya una infestación que es la tele también, o sea, dices... Son cuestiones que ya rebasan, güey, o sea, menos que... o O sea, sea, si son los poderes de la mente, bueno, también. O sea, yo invito a esa gente que va a ver, yo quiero que me levites esto con el poder de la mente. o que, Una, dos, tres. sí, o que me prendas la tele Complicado, y- préndela, pero sin luz. sin luz, préndela. Así, no hagas un artificio y que le metes baterías y le modificas la... No, es con cable. O sea, es codo. Sí, no, Son cosas muy raras. Sí, son cosas que y hasta la fecha no sé, sí, muy extraño, o sea, no sé, y siempre también a la misma, o sea, y se me hacía raro porque a la misma hora pasaban ciertas cosas que dices, o sea, una vez, dos veces, bueno, ya es raro, tres, vamos a ver, vamos a poner una cámara o algo, obviamente nunca lo hicimos, no tenemos el presupuesto, lastimosamente, pero si era como 3 de la mañana con 15, abren el refri y es como, o sea, ni siquiera es como,
ay, bueno, el remedio. Es que no son cosas cotidianas además. No, aparte es sí como que, oye, era... es típico, ¿no? ¿No te acuerdas cuando a las 3 de la mañana se escuchaba que abrían la llave de la regadera? Sí, súper típico. Eso lo explica un fenómeno meteorológico llamado así. O sea, son cosas así, como tú dices, cuando son un montón de factores mezclados además, dices, oye, aquí hay algo más. Tengo esta postura que me la explica la religión o la teología. Hay demonios, hay espíritus, etcétera, etcétera. Ya usted a partir de ahí haga su investigación. Aparte Yo en lo personal, a mí me interesó y yo voy a seguir ahí viendo, ¿no? También. También. Sí, está muy bien, digo, por ejemplo, en el prólogo de ese libro, el sacerdote decía, quizá el lector se pregunte si estaba bien adentrarse en esos temas o no. Yo contestaría diciendo que, como el ser humano es un ser que está inclinado al conocimiento y al saber, y por lo tanto temas, digamos, engendran cierta curiosidad, está muy bien que uno sepa para qué no hacer. O sea, por ejemplo, yo leí ese libro y ni en pedos voy a ir, ya vi que se puede invocar a no sé quién, a no sé cuántos, y luego con la ouija voy a ir con no sé quién, la magia macumba, al contrario. Y otra cosa que dice, miren, hay una anécdota que él cuenta, que está con otro sacerdote y lo visita, ¿no? Y dice, oiga padre, ¿y qué es todo eso que está escuchando acá en la habitación de un lado? Es el demonio, hombre, no le hagan caso. O sea que había como una infestación, el demonio está, muchas veces es lo que también dice el padre Fortea, que incluso santos han llegado a ser tentados por el demonio así, y incluso posesos. Pero es una manera, como lo que me preguntabas casi en el inicio del podcast, es una manera en la que Dios permite que uno se refortalezca, así como el mal aquí muchas veces, por ejemplo, lo que tú tuviste, el accidente. Sí. Tú pudiste haber elegido o irte a la mierda, degradar, echar culpas, sí, no, hacerte un no resentido. trabajar también, porque también eso es lo que nunca la gente no sabe, que cuando tú estás en un proceso de hospital, piensan como que, pues cúrame, doctor. No, también tienes que poner de tu parte, tanto hacer ejercicios, tomarte tu medicina bien, pues hacer todo y estar en una actitud real de si voy a salir de aquí, o sea, si yo me voy a curar, no importa qué. Eso yo creo que sí interviene mucho y es parte de, como tú dices, me ayudó a ser mejor persona en vez de, como tú dices, degradarme ay güey, todos los que no me fueron a visitar, culpas a donde... o todos los que fueron indiferentes con mi caso, pues malditos, no me voy a vengar. Exactamente, como decían los satánicos, sí. esto, ¿no? Se merecen lo peor, y no, justamente la doctrina cristiana es todo lo contrario, separa el pecado del pecador. Lo que yo he hablado contigo también, mira, muchas veces existe el caso en el que a lo mejor con el tiempo te vas a dar cuenta de que esa persona a lo mejor estuvo en una situación en la que no pudiera visitarte por X o Y motivo. A lo mejor también lo entenderás en el futuro. Es una posibilidad, no sé. Pero eso es una doctrina que te invita a que hay un deber ser, hay que ponerle otra mejilla de buena manera. Por eso yo hice incluso la iglesia católica, eso inimicus y el hostilis. El hostilis es el que llega a hacer la guerra. Contra ese sí, a desenfundar la espada y a defensa legítima, ¿no? Por decirlo de algún modo. Aquel que sí venga a tratar de hacerte daño, ni modo, papá. Sí, pues sí. A ti te va a tocar. Pues sí, pero con el otro, con el prójimo, sí es tratar de entenderlo. Oiga, esta persona se equivocó, así como usted. Y yo he tenido así experiencia y me ha servido. O sea, a partir de que he tomado... Bueno, ya sería hacer muy largo el video, además sí, ya duró... Ya nos vamos. Va a quedar conclusiones. Está muy bien. ¿Tú qué dices? Pues mira, yo como conclusión sigo ahí convencido, ya digamos como un 70-80%, que sí, en efecto, esta postura que sostiene que existen seres espirituales, que son llamados demonios, que son ángeles degradados, son reales. Es cosa ya de seguir ahondando en el tema. Yo previamente pues ya tenía un entendimiento de que Dios también forma parte de la realidad, Dios existe, pero yo sabía que inevitablemente tarde que temprano iba a tener que tocar esos temas, solo que esos temas sí requieren más, se sale de lo filosófico, eso sí es más teológico, brincos de fe, y a mí me cuesta luego mucho eso, debo aceptarlo, sí. Porque sí, yo también soy una persona escéptica, racionalista, a veces hierro de ser a veces en extremo muy racionalista. Y muy racionalista no quiere decir rechazar a la razón, es tratar de a todo absolutamente una explicación
lógica en el momento a partir de tu razón individual. Eso es a lo que me refiero, que hay muchas cosas que se nos van a escapar de nuestra razón individual. Hay muchas cosas que no vamos a alcanzar a conocer a lo largo de nuestras vidas, son finitas nuestras vidas. En comparación de todo lo que hay por conocer, de todo lo conocido, pues somos limitados. A eso me refiero. Entonces, sí, yo considero que este tipo de cosas suceden, pueden llegar a desencadenar consecuencias graves. Digo, vi ahí algunos testimonios donde sí, pues se padece mucho estas personas que son posesas a lo largo de los exorcismos, los rituales que se tienen que hacer, etcétera, etcétera. Y los familiares, o sea, así como con un enfermo, con una persona que sufre de esquizofrenia, o una persona que a lo mejor tiene un cáncer terminal, quienes también luego sufren este tipo de situaciones desafortunadas, son quienes están alrededor, los seres queridos, sí, los amigos. Entonces ese a grosso modo es mi conclusión. Pues yo como conclusión pongo que, como decía al inicio, y como lo he dicho, sí soy más escéptico. La verdad es que yo sí, como tú dices, sí he tenido varias experiencias muy extrañas. Intento darle una explicación, algunas que no, realmente no se puede. Hay otras que tal vez todavía les puedo dar una explicación, hay otras que realmente no, sí propasan. Entonces sería investigar bien el tema, ver cómo, como tú dices, seguir interactuando, seguir viendo qué es lo que pudo haber pasado, qué no pudo haber pasado, pero mientras, como decía mi abuela, mientras son peras y manzanas, pues sí intentar de inicio llevarlo por el modo de la razón y de decir, bueno, ok, vamos a ver si esta persona ha sufrido abuso, si ha tenido percances, si tiene, cómo está algo cerebral, neurológicamente, exactamente. Incluso, o sea, ¿cómo se llaman los epilépticos? Sí. Hay dos tipos de epilépticos. Hay un epiléptico que sí, hay un daño cerebral, o sea, que ya es una deficiencia física, o sea, el cerebro ya no da para más. Y bueno, sí, eso ya o sea, no se descarta inmediatamente que pueda ser pues, una cuestión psicológica o demoníaca. ¿no? Y también pues intentar o sea, bueno, lo mismo mientras que son peras y manzanas, intentar estar en el lado más sano, ¿no? O sea, sí me gustan, eso, por ejemplo, las películas de terror, está bien de vez en cuando interactuar un poco con esto. Yo también quiero hablar en un video sobre por qué nos gusta el terror y el miedo. Estoy investigando un poquito de eso. Después ya se los compartiré, pero entonces es bueno en parte verlo como lo que es, un entretenimiento, pero no obsesionarse, no darle un poder que no debe de tener, ¿no? De que, oh sí, salve Satán, o sea, y también ver qué le estamos metiendo en nuestra mente, porque muchas veces inconscientemente lo estamos haciendo todo el día, ¿no? Porque de repente yo cuando era adolescente, sí, como era ateo, se me hacía muy gracioso, ¿no? De que, voy a escuchar bandas donde, sí, salve Satán, y estar así con gente medio de ese punto de vista, ¿no? Pero te das cuenta que pues no te pueden llegar, o te llegan en vez de aportar, te están restando. Entonces hay que ver un poco, ¿no? También no te digo, ve a misa diario, o sea, eso es decisión de cada quien, y si vas a creer en Dios o no vas a creer, no me importa, pero a lo que voy es, trata de mantener tu mente un poco más sana. Y como último detalle, como diría mi buen amigo Freddy Krueger, hagas lo que hagas, no te quedes dormido. Hasta la próxima.